Buenas noches, señoras y señores. Qué bueno tenerles allí como cada día. Sean bienvenidos a otra emisión de Su Grado 33. Para nadie es un secreto que el gobierno venezolano depende dramáticamente del petróleo. El llamado oro negro no solamente proporciona el grueso de las divisas que ingresa al país, sino que en estos últimos 12 años ha sido utilizado marcadamente como un arma geopolítica que permite premiar a los amigos y castigar a los adversarios. Esta situación no solo se circunscribe a las relaciones internacionales, sino que también ha sido aplicada contra la disidencia política venezolana. Sin embargo, las cosas están cambiando. A nivel mundial, después del fin multipolar, se registra un reacomodo del orden geopolítico y los aliados que proclama el presidente Chávez, como chinos y rusos, están ahora asociándose con el tan denostado imperio de los Estados Unidos. Pareciera que Hugo Chávez y el petróleo venezolano están perdiendo poder en el mundo. Luego de la intervención hecha en Irak en forma unilateral por los Estados Unidos, el centro de poder de la potencia comenzó a aplicar nuevas fórmulas. La élite intelectual estadounidense observó, advirtió ese error y fue planteando, estoy hablando de la élite de la cúpula, la élite política, en política internacional, en política global, en economía global, en geopolítica, bueno, a través del Partido Demócrata mayoritariamente, sin descartar al Partido Republicano, a partir del 2006 lograron conquistar el Congreso y empezó la construcción de una nueva coyuntura internacional, una nueva hegemonía global, que no es la multipolaridad como la define el presidente Chávez, no es, porque el gasto militar y el poder militar de Estados Unidos es la mitad del poder militar del mundo entero. Eso la pone como una superpotencia. Sin embargo, desde la derrota de los republicanos, del gobierno de George W. Bush, en las elecciones del Congreso de 2006, desapareció la doctrina de Donald Rumsfeld, que era el ministro de la Defensa, el secretario del Pentágono, y empezó una nueva era, que era la construcción de una especie de dirección colectiva del mundo. La ONU fue la que le declaró la guerra a Gaddafi. Fue una decisión de las Naciones Unidas. No como el presidente Chávez dice, el imperio norteamericano y los viejos imperios europeos. Y entonces no menciona en absoluto que el Consejo, que China se abstuvo y que Rusia se abstuvo. Y nunca se lo plantean a ellos. Es lo que yo llamo la nueva hegemonía global, que no es la multipolaridad, que tiene como la cabeza del vértice a los Estados Unidos, pero luego están en una posición bastante privilegiada Europa, China, sobre todo Rusia, que era la superpotencia durante todo el medio siglo después de la Segunda Guerra Mundial. Está una potencia emergente como la India, sobre todo lo económico. Están otros países un poco menos fuertes o menos destacados, y eso se expresa en la práctica a través del Grupo de los 8, y también en los últimos años, incluso del último año del gobierno de Bush, se empezó a expresar a través de la participación del G20, del Grupo de los 20. Entonces, esta nueva hegemonía global se ejerce sobre el mundo a través del Consejo de Seguridad. El panorama es tan cambiante que la multinacional estadounidense Exxon, que se fue de nuestro país y demandó a Petróleos de Venezuela ante tribunales internacionales, ahora acaba de hacer la mayor fusión de la historia con la petrolera estatal rusa. El hecho reciente de mayor significación en el plano económico es la creación de una empresa mixta ruso-norteamericana. Rusia representada por la empresa petrolera estatal Rosneft y los Estados Unidos por la ExxonMobil. La Exxon
es prácticamente la empresa emblemática desde el punto de vista económico de la globalización, porque si bien McDonald's es la empresa que da mayor empleo a nivel global, tiene más de 1,5 millones de personas en el mundo trabajando en los McDonald's, las empresas petroleras son capital intensivo y generan poco empleo, pero desde el punto de vista de su valor bursátil, su valor es de más de 350.000 millones de dólares. El Consejo de Seguridad es el que ha desplegado fuerzas en Sudán. El Consejo de Seguridad ha desplegado y ha tomado decisiones, aparte de Irak, que sí fue tomada por encima de él. Bueno, la última decisión se tomó con respecto a Libia, donde, a diferencia de lo que dice el presidente Chávez, que Rusia y China no estaban con la decisión, Rusia y China tienen el derecho al veto, y al no utilizar el veto, estaban votando tácitamente a favor de la decisión de aplicarle esa sanción y esa prohibición y ese bombardeo a los objetivos militares en Libia, que fue lo que permitió en última instancia que los rebeldes llegaran a tomar el control, y poco a poco la comunidad internacional lo ha venido reconociendo. Al regreso veremos cómo las otroras potencias se acercan a Venezuela fundamentalmente para colocar sus productos en el mercado venezolano. Es hora de que hagamos la primera pausa, pero no se aparten porque regresamos en instantes. La cuantiosa inversión de dinero venezolano en equipamiento militar ruso está muy lejos de ser una alianza militar y solo favorece la balanza comercial de Moscú. La reciente visita del canciller ruso a Caracas hizo énfasis en las relaciones comerciales. Señor presidente, en lo que se refiere a nuestras relaciones bilaterales, nosotros, tal y como usted bien ha dicho, hemos abordado la cooperación técnico-militar, comercial, económica, por supuesto vínculos humanitarios. Tenemos una agenda muy detallada de avanzar sobre esas cuestiones y nosotros estamos dispuestos a llevarlo a cabo plenamente. Hemos decidido seguir fortaleciendo el Banco Binacional, que ya tiene su representación en Moscú, en Venezuela, y hasta una oficina en Pekín también. Cuando se contrastan 4.000 millones de dólares de la compra venezolana con un estimado de 500.000 millones de dólares en materia petrolera, es fácil definir quién puede ser el mejor aliado. Esta fue la empresa que escogió el gobierno ruso. La firma del acuerdo se hace en presencia del primer ministro Vladimir Putin para crear esta empresa mixta representada por la Exxon norteamericana y por Rosneft. Van a explotar el petróleo del Ártico ruso. Putin señala en su exposición que la inversión que va a haber en este negocio es de 300.000 millones de dólares. No existe ningún negocio ahorita en el mundo que tenga una proyección de esta magnitud, de estas dimensiones. Sobre la base del respeto de los intereses, se ha venido construyendo esa nueva hegemonía global. Todavía no se ha terminado de construir, pero se está construyendo en forma positiva, y siempre van al Consejo de Seguridad a decirle al mundo: esto se hace de esta manera, esto no se puede hacer. O sea, han aparecido instituciones también que están activas, como el Tribunal Penal Internacional, que sirve de un organismo de apoyo a esa nueva hegemonía global. Por ejemplo, el caso del presidente de Sudán. Bueno, antes los presidentes como Saddam Hussein cometían todos los genocidios contra sus pueblos y no había nada que hacer. No, hoy hay una autoridad que en última instancia es el Consejo de Seguridad el que le sirve de soporte. Bueno, que dice que el presidente de Sudán ha cometido genocidio con parte de su pueblo y por lo tanto tiene que ir a juicio. La alianza por décadas que esto implica no se reduce solo al área de Rusia. En toda esta parte rusa, 2/3
corresponden a Rosneft y 1/3 a Exxon. Pero la otra cara es que van a invertir de manera conjunta en el Golfo de México y en Texas, y allí se invierte la relación. Entonces ahí 1/3 es para Rosneft, pero se le está dando entrada y se está haciendo una alianza a nivel global de esta magnitud. Muchas gracias, mi comandante en jefe. Es el honor para nosotros y es el honor para la República Rusa ver nuestras armas aquí en Venezuela, y nosotros seguros que estas armas pueden sus pueblos defender su patria, y su tierra, su cielo. Muchas gracias, mi comandante. Muchas gracias, querido coronel, a toda la agregaduría militar rusa, al embajador ruso, mi saludo y agradecimiento. Esas armas fabricadas en Rusia y ahora pues venezolanas, serán para eso, para defender la sagrada soberanía, así como ustedes han sabido defender durante mucho tiempo la sagrada soberanía de la patria rusa, de las agresiones, bueno, de 100 imperios y de las agresiones de los que pretenden seguir dominando el mundo y no aceptan que el mundo ha renacido y que somos libres, pues. Gracias a Rusia. Se estiman, según los estudios de ellos, que en el Ártico está el 25% del petróleo del planeta. Entonces, Estados Unidos y Rusia están estableciendo una alianza para décadas para explotar este petróleo de manera conjunta. Entonces, si alguna alianza se está estableciendo en estos tiempos, es la alianza en el terreno económico ruso-norteamericano. Al regreso veremos que la nueva hegemonía mundial se está construyendo sobre las economías del mundo. Breves mensajes comerciales y en instantes volvemos con más de Su Grado 33. Otro de los aspectos que es fundamental en el nuevo esquema de hegemonía mundial que se está construyendo tiene que ver con la economía. En este plano, Venezuela también se ve perjudicada por cuanto su influencia petrolera se está circunscribiendo solamente a los precios en el mercado internacional del petróleo, ya que la capacidad de producción dejó de ser importante. Otro organismo internacional importante que se está desenvolviendo con esta nueva hegemonía es la Organización Mundial de Comercio, donde sí no hay monopolaridad. En lo económico, en el mundo hay multipolaridad, porque nadie, ni los Estados Unidos, tiene el predominio económico sobre el producto mundial. El año pasado, Rusia, su canciller, que estuvo recientemente por acá, Lavrov, Sergei Lavrov, señaló que la adhesión de Rusia a la Organización Mundial del Comercio es nuestra meta estratégica. ¿Quién está tratando de que ingrese a la Organización Mundial del Comercio Rusia? Los Estados Unidos. El presidente Chávez, la única manera de poder encajar dentro de este modelo es por la vía del petróleo. Porque si el presidente Chávez no hubiera tenido petróleo, según el gobierno de Venezuela, ahora tenemos 300.000 millones de barriles de reserva, yo pienso que es una manifestación más mediática que real, es para decir que tenemos la mayor reserva del mundo. Entonces, la única manera de hacerlo es a través de la reserva, porque a través de la producción no puede. PDVSA no ha sido capaz de levantar la producción, porque levantar la producción petrolera necesita inversiones y necesita tecnología. Y durante este régimen no se está dando. El presidente piensa que porque está comprando, ha comprado, según la información rusa, 4.500 millones de dólares en armas que ha pagado, según la información de la prensa rusa, en dinero contante y sonante, no debe nada. Ahora, cuando estuvo el canciller Lavrov acá, se planteó
darle un crédito para compra de armas de 4.000 millones de dólares. Bueno, eso es algo insignificante, una compra de 4.000 millones de dólares para pensar que Rusia va a ser algún aliado de Venezuela frente a esta alianza de tanta envergadura y de largo plazo que está estableciendo Rusia con los Estados Unidos. Entonces, no es ningún aliado de Venezuela. Le pueden vender, darle el crédito y venderle los 4.000 millones de dólares en armas y mucho más. Pero ¿qué es eso frente, en este caso, a la inversión que va a realizar Exxon y Rosneft, que según señala el primer ministro Putin, puede llegar a 500.000 millones de dólares? La defensa antiaérea es uno de los pasos que estamos dando, ¿no?, para instalar un sistema de defensa antiaérea muy moderno, de tecnología rusa, en Venezuela. Pero vamos avanzando de manera firme en esa dirección. Dentro de pocas semanas, nuestro ministro de Finanzas, el doctor Giordani, debe estar en Moscú afinando detalles para el crédito, el préstamo de unos 4.000 millones de dólares, del que ya tú estabas hablando. Habría que hablar del nuevo orden energético global, que también es una parcela del nuevo orden global, donde la OPEP y la Agencia Internacional de Energía, que sirvieron durante prácticamente, bueno, la OPEP casi toda la segunda mitad del siglo XX y la Agencia Internacional de Energía desde el 74 año de su fundación hasta finales del siglo XX o principios del siglo XXI, habían servido como los dos organismos que componían lo que sería el orden petrolero global o el orden energético global, porque el petróleo sigue siendo el combustible más importante, el combustible dominante. Al regreso veremos cómo los tiranos del siglo XX y también del XXI dejan a sus países en la ruina cuando emprenden la retirada de la escena política. Volvemos en instantes, luego de la pausa, no se aparten. Los cambios que se están experimentando en la geopolítica mundial tratan de evitar la impunidad y los desmanes de los déspotas y tiranos. Por ejemplo, en las últimas horas se supo, a través del director del Tesoro de Libia, que el dictador Gaddafi, antes de darse a la fuga, vendió y se llevó consigo el producto del 20% de las reservas de oro de su país. Lo que se está planteando es que haya una manera diferente de relacionarse y que los gobiernos actúen en base a la ley, respeto a los derechos humanos y en beneficio de sus pueblos. Que no ocurra, y ojalá esta situación que nosotros tenemos en Venezuela no se prolongue más allá del del próximo año, para que nosotros podamos también redireccionar nuestro país, que tiene un gran potencial, ¿okay?, reinsertarlo en las nuevas realidades de las cuales el presidente Chávez está desfasado. La única manera de poder insertarse, como siempre lo hace el presidente Chávez, que se escurre para meterse y darse más importancia que la que realmente tiene, porque para el orden mundial Chávez es una figura prácticamente sin influencia, aunque aquí tratan de hacerlo ver como si fuera el hombre que influye en las decisiones internacionales, hace propuestas. Por ejemplo, en el caso de Libia, el presidente Chávez hizo propuesta que no encaja dentro de los dos escenarios que tienen que ver con el destino de Libia, que es el escenario árabe, a través de la Liga Árabe, y el escenario africano, a través de la Organización de Unidad Africana. Bueno, el presidente Chávez se ha sentido
tan grande en sus pretensiones que quería hacer propuestas que incluso prácticamente sacan fuera a la Liga Árabe, a la organización. Esa es la propuesta del ALBA. Bueno, ese es el destino de sus pretensiones, que al final quedan en la nada. Luego el tema del crédito que nosotros hemos solicitado para apuntalar y fortalecer la cooperación técnico-militar sobre todo, pero también otros proyectos, no solo lo técnico-militar. Proyectos petroleros, proyectos gasíferos, proyectos industriales, pero por supuesto vamos a fortalecer la cooperación técnico-militar, que lleva un buen ritmo. Ya ustedes han visto cómo hace poco desfilaron tanques que ya no son rusos. La gente habla de tanques rusos, no, ya no son rusos, nosotros los compramos. Son tanques venezolanos. Ir contra eso es un contrasentido, como muchas de las cosas que pretende el presidente Chávez. Es ir contra una realidad demasiado poderosa, pero él parece ser que quiere hacer ver que para él esos retos son los retos, que ir contra el poder global. Al final, en el caso de Libia, el presidente Chávez se quedó solo, prácticamente. Tanto Rusia como China están dentro de este acuerdo global de estabilidad, de desarrollo, de crear beneficios para los pueblos y en donde no se va a permitir que hayan estos personajes tipo Gaddafi que después que salen es que uno se informa de la pobreza y la miseria en la que dejan a sus pueblos. Lo que va a ocurrir con Cuba es un ejemplo similar, pero también ocurrió con la URSS. Revisa uno, todos estos países de Kirguistán están en la ruina. Bueno, lo mismo va a ocurrir con Cuba, también un país que está en la miseria, que de pronto no hay ni agua potable en La Habana, agua para beber. Esos son los casos en que el presidente Chávez termina en el trauma político cada vez que trata de colarse a través de ese orden, diciendo que Rusia es amiga de él, que China es amiga de él, que esos dos países lo van a ayudar, que ellos no están con el imperio. ¿Cómo no van a estar con los Estados Unidos cuando ellos componen con los Estados Unidos esa nueva hegemonía global que está en construcción y parece que está dando resultados? Yo creo que es muy importante que nosotros veamos estas nuevas realidades mundiales para que Venezuela retome su camino dentro de las proporciones de lo que nosotros somos. Un país de 30 millones de habitantes que tiene riqueza petrolera. Nosotros no somos ninguna potencia ni tenemos los 1.330 millones de habitantes que tiene China. ¿Okay? Para estar hablando como que si nosotros fuéramos un país de esta envergadura, de esta naturaleza, para estar diciendo qué se debe y qué no se debe hacer. Con el presidente Chávez eso no es posible. Bien, señoras y señores, punto final. Por ahora, a otro grado 33. Muchísimas gracias por su atención. Les reiteramos que tenemos una cita que es de lunes a viernes a las 8 en punto, Globovisión y grado 33.